Con la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, vigente desde el pasado 1 de noviembre, afloraron diferencias entre jueces, fiscales y el Ministerio del Interior. De hecho, el propio ministro Eduardo Bonomi responsabilizó al nuevo sistema penal por el aumento de los delitos, al señalar que hay 1000 presos menos, lo que se traduce en más delincuentes libres. Por eso la cartera impulsa una serie de modificaciones al nuevo código que han generado rechazo de jueces, fiscales y de algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista, Casa Grande y el Partido Socialista. Estos cambios, que obligan a fijar prisión preventiva a quienes cometan delitos graves y reducen las posibilidades de los fiscales para acordar penas reducidas con delincuentes, amenazan con trancar el sistema penal y llenar las cárceles con presos sin condena, señalan sus opositores. ¿Cómo puede revertirse la tendencia de aumento de los delitos registrada en los últimos meses? Es una pregunta que también se hace desde la propia cartera y que no parece tener una única respuesta. Vamos a darle los buenos días a Rafael Paternain, integrante del sector Casa Grande de Frente Amplio. ¿Cómo le va, Paternain? Muy bien, muchas gracias. Sociólogo y que además ha trabajado investigador también de la facultad y has trabajado muchísimos años en el Ministerio del Interior, ¿no? Hace ya un tiempo que... Sí, hace 7 años que ya no estoy más, que renunció, pero... Sí, estuve muchos años allí. Bueno, pero compartiste, digamos, tareas, por ejemplo, con el actual ministro del Interior. Unos pocos meses, sí. Ellos asumieron el 1 de marzo del 2010, yo me voy en octubre del 2010. ¿Qué reflexión te dejó estas declaraciones de Fernando Gil? Bueno, primero en su blog personal, pero luego ratificada ante otros medios. Bueno, yo creo que hay una suerte de juego de anticipo de un escenario muy adverso. A mí, francamente, no me parece bien que información oficial extremadamente sensible, que registra los movimientos del delito, se anuncien en un blog personal, sin evidencias aparte, y anticipando un conjunto de interpretaciones o neutralizando las posibles interpretaciones que otros actores pueden hacer sobre eso. Me parece que no corresponde, debemos tener información rápidamente y debimos tener información sobre la evolución del delito en el último tiempo para poder tramitar con otro mayor nivel de precisión también algunas de estas instancias parlamentarias en las que estamos, ¿no? En donde se está discutiendo la reforma del Código del Proceso Penal y que tuvimos que hacer esa discusión a ciegas porque hasta ahora no tenemos evidencia contundente que pruebe cuál ha sido el porcentaje del crecimiento del delito, desde cuándo, si antes de la implementación del código, si fue durante la implementación del código, qué ha pasado con el delito cuando el código ha logrado niveles de procesamientos con prisión más o menos parecidos a los que había en el sistema anterior. Es decir, no sabemos efectivamente si la implementación del código tuvo un impacto negativo en el crecimiento del delito. O sea, bueno, pero si trabajamos con muchas hipótesis que dan cuenta de un aumento desmedido de la violencia. Estamos hablando de cifras récord que se estarían presentando para estos meses. También estamos hablando de una implementación de un código que también arrancó en esos meses, donde se constata los incrementos del delito. ¿No se podría hacer una asociación allí? Sí, cómo no. O sea, uno perfectamente puede pensar que la implementación del código no tuvo ningún impacto, sino que el crecimiento del delito tiene un impacto en otros factores, en otras variables. E incluso hasta diría algunos factores que tienen que ver con los registros de los delitos, en la medida en que cambió todo el sistema, porque acá hay un cambio muy profundo del sistema, de las reglas del juego del sistema, y que exigen una adaptación muy importante también de todos los actores, y lo que estamos viendo es que hay muchas resistencias desde distintos lugares, pero particularmente también desde la policía, para jugar con estas nuevas reglas. Entonces, ¿qué puede pasar? En la medida en que ahora la policía debe informar todo al fiscal, y esa información no solo se da de manera presencial o personal, sino también a través de la unificación de los registros de información, es muy posible que ese salto, esa cantidad o ese aumento en muchas de las denuncias tenga que ver con un efecto de sinceramiento de los registros. Es una hipótesis, no quiero decir que sea la única. Entonces, cuando los sistemas se mueven mucho, pueden generar una serie de efectos hasta que logremos una estabilización. Lo que creo es que no podemos abusar de algunas interpretaciones y mucho más ir hacia una contrarreforma con la intención de restaurar lo anterior cuando no tenemos evaluaciones sólidas. ¿Pero es una contrarreforma o son algunos aspectos? Es decir, ¿no parece de orden que algunos pocos meses después de la implementación y habiendo
diferencias visibles entre jueces, fiscales, policía, Ministerio del Interior, ¿no deban reverse aspectos? Sí, claro, no hay duda. Pero esos aspectos están mucho más vinculados con la instrumentación, con la coordinación interinstitucional, con el compromiso a nivel político, pero también a nivel de base de cómo los operadores funcionan, con los niveles de colaboración y con la adaptación a la nueva lógica que el propio código impone. Por supuesto, los sistemas o los cambios institucionales están hechos para revisarse, para adaptarse, también para tener evaluaciones buenas. Yo no conozco, francamente, ninguna reforma procesal penal en América Latina que a los 7 meses de implementada haya tenido estas propuestas, que son, en este caso, revisiones y ajustes de corte legislativo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que estamos en realidad restaurando una parte, yo no digo que sea una contrarreforma completa, pero una parte del sistema anterior, fundamentalmente con la reincorporación de la prisión preventiva obligatoria para determinados delitos que originalmente estaban prácticamente todos los delitos, no quiero decir todos formalmente, pero los que ocurren mayoritariamente. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados, las cátedras de Derecho Penal, lo ha dicho en su momento el propio fiscal de Corte, lo han dicho los defensores, es decir, todos los operadores directamente vinculados al sistema han advertido que estas reformas legislativas alteran la estructura del código y van a tener consecuencias muy negativas porque no van a ayudar a atacar el problema de fondo que tenemos entre manos, del crecimiento del delito, porque van a alterar la lógica de cómo está pensado el código desde el punto de vista de lograr sanciones mucho más rápidas, mucho más eficaces y efectivas, que permita que la persona imputada ingrese eventualmente de demostrarse esa responsabilidad como condenado y no como hemos tenido hasta ahora como procesados que esperan eternamente una condena. Vamos a impedir eso y seguramente implique un aumento ya mucho más preocupante de los niveles de población carcelaria en un sistema que ya no lo resiste. Pero entonces para Casa Grande, ¿cuál es la solución? Porque si no está en volver para atrás o en reformar ya cuestiones del nuevo código, si no está en aumentar las penas, si no está en aumentar, por ejemplo, la custodia policial, ¿en dónde está la respuesta a la gente que está desesperada por esta situación? Bueno, una de las primeras cosas que nosotros decimos desde el punto de vista político es que justamente todos estos puntos que tú estabas enunciando no son parte de la solución, sino que son parte del problema. Y a las pruebas nos remitimos de lo que ha sido el proceso uruguayo en los últimos 20 años, ¿no? Hemos ido por el aumento de penas, por el aumento de la población carcelaria, por aumentar, intensificar la lógica de las vigilancias y los controles policiales, dotar de más herramientas de trabajo a la policía, cosa que está muy bien. O sea, hemos hecho un esfuerzo institucional muy fuerte, ha aumentado el número de personas privadas de libertad y, sin embargo, seguimos teniendo una serie de problemas estructurales. En este caso en particular, nosotros hemos insistido mucho que la implementación del nuevo código debió ser acompañada por algunos mecanismos institucionales que de alguna manera controlaran el delito por fuera del mecanismo de la privación de la libertad, con mecanismos de vigilancia asistida, con mecanismos de monitoreo electrónico, es decir, en aquellas situaciones en donde se pueda presumir, ¿no?, una situación de riesgo de reincidencia para aquel delito más grave, hay que fortalecer esos mecanismos de controles antes de usar o abusar del mecanismo de la prisión preventiva. Necesitamos programas mucho más radicales de reinserción y de disminución de la reincidencia. Creo que allí el sistema está fallando profundamente. Claro, pero eso lleva un tiempo. Uno se imagina que en todo lo que tiene que ver con la reinserción y demás, estamos hablando de mediano plazo, de políticas. No necesariamente. Pero ¿qué pasa con la urgencia de la situación actual? No necesariamente, porque ahí hay un falso debate en torno a que el aumento de penas o este tipo de reformas o de la militarización de la policía es una solución para ahora. No es una solución para ahora, no es una solución para ahora. Versus esta idea que trabajar sobre la reincidencia, los programas institucionales llevarán tiempo, porque hace 10 años que estamos insistiendo sobre esto y claro, mientras no se implementen, más tiempo va a llevar. Hay o puede haber algunos programas de focalización sobre la reincidencia o de reinserción que puedan dar resultados en un tiempo relativamente razonable. Hay medidas de prevención, hay un conjunto de medidas de prevención. Por
ejemplo, algunas estrategias de desarme civil o de control o de regularización del control de las armas de fuego que podrían tener un impacto relativamente rápido. El problema es que en algún punto esta agenda de naturaleza preventiva, esta agenda de reformas institucionales que mejoren la capacidad de la respuesta del sistema, en algún punto tienen que implementarse y es evidente que va a llevar un tiempo de acumulación. Este nuevo código del proceso penal también necesita un tiempo de maduración, un tiempo razonable, no estamos pensando de acá a 15 o 20 años, y si a poco de andar introducimos una serie de reformas que pegan en el corazón de su lógica, es decir, no vamos a avanzar nunca. Entonces tenemos un dilema ahí, una dificultad desde el punto de vista de la gestión política entre la urgencia, porque hay un aspecto en donde evidentemente la urgencia está planteada, y la razonabilidad o la racionalidad de la política pública que pueda golpear en aquellos factores de riesgo verdaderamente decisivos que vayan disminuyendo esa presión y alimenten una percepción, una construcción colectiva en torno a que el problema del delito puede tener algún nivel de control, que es el escenario en el cual no estamos hoy en día, lamentablemente. ¿Pero le parece que que se trata de una percepción? Usted hablaba recién de reinserción, hablaba también de desarme, pero por otro lado escuchábamos a la vicepresidenta hablar también de que todo el aspecto vinculado al narcotráfico también los ha desbordado un poco en materia de seguridad. ¿Alcanza con eso? Digamos, el dato está, el dato que comparte Gil, lo comparte a través de un blog, pero el dato está. ¿No habría que actuar más ahora sobre las consecuencias que sobre las causas? Bueno, el problema es que sobre las consecuencias venimos actuando en los últimos años. Actuar sobre las consecuencias quiere decir fundamentalmente desarrollar una estrategia de control del delito y de sanción. Es lo que hemos hecho. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, por supuesto que además hay que trabajar sobre las consecuencias con una estrategia de control del delito, de dominio del delito y de sanción del delito. Pero tenemos que hacerlo sobre bases diferentes, en esta idea de que el control solo lo vamos a lograr poniendo a la cárcel como un primer dispositivo, en donde cualquier imputado necesariamente sí o sí va a entrar en prisión, en donde tenemos que extender las penas, restringir el mecanismo de las libertades anticipadas. O sea, con esta idea de utilizar solo la cárcel como un mecanismo de incapacitación, como mecanismo de control del delito, yo tengo la sensación que si vamos a responder por ahí a la urgencia es un poco suicida, porque en lo inmediato, ¿qué podemos controlar? ¿Qué podemos incidir? Poco y nada. Y en el mediano plazo o en el largo plazo, las consecuencias son terribles porque la cárcel es un factor criminógeno. Entonces, siempre, esto me hace acordar un poco a la lógica del endeudado, ¿no? El que está sobrepasado de préstamos y cuando está desesperado vende o hipoteca la casa para cubrir lo que ya, pero a sabiendas que va a perder la casa. Bueno, la política de seguridad en los últimos años y en la coyuntura actual genera un poco esa sensación de desesperación, ¿no? De militarizar, aumentar penas, dar señales, toda una serie de cuestiones mucho más simbólicas que reales que nos dejan. Lo cierto es que no se ponen de acuerdo como sistema político en encontrarle una solución o una lógica al tema de la seguridad. Digo, es un constante debate y es un debate incluso dentro de tu propia fuerza, que es el Frente Amplio. Pero como sociólogo, que es interesante también analizar, porque cuando dice más controles no sirve, porque lo primero que piensa la gente es quiero más policías, quiero un policía en la puerta de mi casa, prácticamente, para sentirse mínimamente seguro. Y dice, no es esa la solución. Y habla también de un fenómeno social que es difícil de controlar, como es la marginalidad, la situación de vulnerabilidad de cierta parte de la sociedad. La Llera también hablaba, ¿verdad?, de esa marginalidad. Y no la asociaba ni a la pobreza ni a la falta de empleo. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, sin duda. Una política de seguridad tiene que tener un programa preventivo que bordee la cuestión de la inclusión social. En eso es así, muy a pesar de la mejora social que el país ha tenido en los últimos años y la mejora en algunos indicadores sobre la situación más crítica, hay niveles de vulnerabilidad que son indisimulables
acumulables, que además están muy fuertemente anclados en determinados territorios, que cortan la cuestión social con la cuestión urbana, sobre las cuales tenemos que focalizar mucho más. Y a partir de allí también un programa de prevención que tenga que ver con estos factores de riesgo que yo mencionaba, como el tema de las armas de fuego, como los niveles de reincidencia. Es decir, uno puede pensar una política integral con un programa preventivo, pero también con otros programas que focalicen en esos factores de riesgo. El control del delito, desde el punto de vista de la vigilancia policial, no es que no sirva, no es que no se deba hacer. Seguramente hay que revisar la forma en que también se está haciendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las estrategias de policiamiento. En su momento tuvimos el desembarco del PADO, el programa de alta dedicación operativa, que tenía una lógica interesante en el sentido de concentrar más recursos en aquellos lugares en donde hubiera más concentración de delitos. Bueno, hay que ver cómo se implementó, hay que ver en qué está fallando, hay que ver la sostenibilidad. Pero porque todo es hay que ver, hay que hacer, habría que, y no se puede concretar, porque digo, ustedes están en el gobierno, usted es senador suplente, digo, si no son ustedes, ¿quiénes? Porque estamos en un discurso siempre de todo lo que habría o debería o podría mejorarse. ¿Y cuándo se van a concretar en los hechos todo lo que se piensa que es lo mejor? Y bueno, los intentos de política pública se hacen. Si el problema del delito fuera tan trivial, o si el control de la criminalidad o el problema de la violencia fuera tan baladí, en el sentido que es solo un problema de voluntad y articular un programa y resolverlo, los países en general lo habrían resuelto. Y este es un dilema contemporáneo que atraviesa todas las sociedades y las políticas se van revisando. Aún en los países desarrollados y aún en los países centrales, los vaivenes de política pública, las revisiones en términos de éxitos y fracasos se van dando de manera constante, ¿no? Entonces, frente a una iniciativa que se da o frente a una política que se da, en este caso del gobierno del Frente Amplio, nosotros estamos diciendo que hay cosas muy importantes que se han hecho que debemos seguir profundizando y otras que hay que revisar porque forma parte de la dinámica política. Es verdad, nosotros tenemos diferencias internas que las canalizamos, seguramente tenemos muchas menos diferencias internas, menos diferencias irreconciliables que algunas que podemos ver configuradas en los partidos de la oposición, porque hay unos niveles de discrepancia, de inconsistencia alarmantes. Allí está el Partido Nacional y sus diferencias en torno a plebiscito sí, plebiscito no, sobre cuestiones de fondo, o las discrepancias que bordean el delirio entre medidas que se plantean desde el partido de la gente. Entonces, a Bonomi de esta situación? Y cuando se habla desde la oposición de que la responsabilidad de Bonomi, de la gestión de Bonomi, ¿qué? La responsabilidad de un ministro es una responsabilidad más bien simbólica que se ha tramitado en el debate político. Evidentemente el ministro tiene responsabilidad, claro que sí, la tiene el gobierno, la tiene la fuerza política, la tenemos todas en mayor o en menor medida. El problema quizá no sea tanto el ministro como la posibilidad de madurar una línea estratégica que nos permita consolidar soluciones más eficaces. Yo me afilio un poco a esa percepción. ¿Y qué actores tendrían que estar involucrados? El Frente Amplio está discutiendo ahora en su programa de gobierno la necesidad de articular una política más ambiciosa. Entonces, no es un problema simplemente o solo de un ministro o de cambiar un ministro, que podría serlo, ¿no? Que perfectamente podría hacerlo y que pueda haber un liderazgo político que alimente otra posibilidad. Nosotros estamos convencidos que las estrategias de seguridad deben seguir desarrollándose de una perspectiva de izquierda, porque todo lo otro que avistamos en el horizonte desde el punto de vista del resto de los partidos nos inquieta, nos preocupa profundamente desde el punto de vista de la suerte y el futuro de nuestra democracia. ¿Pero cuál es la perspectiva de izquierda? ¿Menos represión, por ejemplo? No es un problema de más represión o menos represión. Seguramente una perspectiva de izquierda puede ser institucionalizar efectivamente una política de seguridad ciudadana que pueda tener un componente preventivo muy fuerte, y hablo de componente institucionalizado, es decir, con medidas, con programas, con presupuesto, con recursos, con gestión, articulado a su vez con un desarrollo de una política de gestión policial. Ahí se ha hecho mucho, con una política de sanción del delito, porque el delito también tiene que ser sancionado, esto está claro, y nosotros pensamos que en esa nueva línea de sanción del delito, el Código del Proceso Penal, este nuevo código, va a cumplir un papel muy importante,
y programas mucho más agresivos desde el punto de vista de la posibilidad de incidir sobre la reincidencia criminal, que ese es un problema serio. ¿Hay algún modelo? Ese es un problema serio. Modelos de articulación completa es muy difícil establecer entre las distintas partes. Hay programas y desarrollo de programas para cada uno de los puntos en distintas partes del mundo, sin lugar a duda, ¿no? En los Estados Unidos, en muchos lugares de los Estados Unidos, hay programas muy ambiciosos de reinserción social y de vigilancia o de sanción comunitaria por fuera de la lógica de la cárcel. Brasil ha desarrollado programas muy interesantes para mitigar en algunos estados la incidencia de los homicidios o para el control de las armas de fuego. Experiencias como la canadiense han dado lugares a desarrollo de secretarías de prevención de la violencia. Es decir, para entender hay un mucha poco en experiencia. cifras, el problema es que los reincidentes componen qué porcentaje de los delitos. Casi que más de la mayoría. Ese es el gran Uruguay problema. no lo sabemos a ciencia cierta, este es un problema. Seguramente en el delito más común, en el delito contra la propiedad, con sus distintas variantes, los reincidentes sean un porcentaje muy mayoritario. Puede haber primarios legales, esto es lo que discutíamos el otro día, puede haber primarios legales que sean reincidentes reales, es decir, puede una persona que ingrese o que es imputada por primera vez o condenada por primera vez, pero que haya cometido infracciones o delitos sin haber sido capturado por el sistema. Muchos insisten en que en realidad hay un porcentaje relativamente reducido de personas que cometen un porcentaje importante de delitos. Bueno, esas son las cuestiones, y efectivamente esas son las ecuaciones que hay que ver cómo se dan en el Uruguay, sobre las cuales tenemos que incidir, ya diría que quirúrgicamente, ¿no? Focalizadamente. Pero que no está y esa esto información, y esto es al barrer. no se tiene esa información, no se comparte esa información, ¿qué es lo que pasa? No lo sé, en una de esas se tiene y yo la ignoro, no ha sido parte de la discusión del debate público. Nuestra información, más allá de la cuestión del delito, pero los registros de información más de corte criminal, más información más asociada a esto que estamos discutiendo, yo creo, salvo que esté muy equivocado, que es prácticamente inexistente, y no se puede gobernar una política de seguridad sin información sólida, porque después terminamos haciendo cosas al barrer que no dan resultado, que alientan luego, ¿no? una reacción social negativa, nos deja en un clima de frustración, el debate político se polariza y no canaliza soluciones en ese sentido, y bueno, ese es un punto también para definitiva, incorporar. para ir redondeando, lo que dice es que falta realmente tener una información cabal de la realidad del delito en Uruguay, que no existe esa información. Existe parcialmente, por ejemplo, se han hecho el año pasado, hay un esfuerzo sumamente interesante de hacer por primera vez, esto es una cuestión sobre la cual insistimos hace mucho tiempo, una encuesta nacional de victimización, una poderosa encuesta nacional de victimización hecha en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, para medir el alcance de cuánto delito hay, cuánto no se denuncia, cuál es la cifra negra, qué es lo que está pasando. Bueno, la encuesta se hizo y no hemos tenido divulgación de esos resultados, no sabemos qué ha pasado. ¿Y en manos de quiénes están? Bueno, eso es una encuesta que hizo el Ministerio del Interior. Entonces, ahí hay un problema que uno podría pensar, es un problema diagnóstico. Entonces, en un tema serio, grave, relevante, en un tema de afectación total de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, algunos podrán ser afectados más que otros, pero en un tema de alto impacto público, uno no puede gestionar una política de seguridad sin diagnósticos ciertos. Hay alguien que va a decir, bueno, sobran los diagnósticos, tenemos muchos diagnósticos. No es cierto, es decir, escasean los diagnósticos más o menos precisos como para dar una respuesta a esto. Bien. Es decir, cuánto de los reincidentes explican el delito, cuántas personas pueden explicar. ¿El Parlamento ha solicitado estos datos al Ministerio del Interior? Muchas veces, sí, muchas veces. Y hay veces uno no los solicita porque de alguna manera sabe que esos datos no están disponibles. Pero es una limitante, y en la tramitación de la discusión legislativa uno tiene la sensación de que estamos legislando una vez más al grito de la tribuna y a ciegas, y ese es un camino que no es aconsejable. Rafael Paternay, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto, buen día.